Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johan, soy estudiante de medicina y hoy vamos a hablar un poco de... Vamos. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Vamos a encontrar que hay un flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución. Cuando la concentración de oxígeno en los alvéolos disminuye por debajo de lo normal, los vasos sanguíneos se constriñen, aumentando la resistencia vascular. Opuesto al efecto que se observa en los vasos sanguíneos, se piensa que la sustancia vasoconstrictora es liberada por las células epiteliales alveolares cuando están hipóxicas. Este efecto tiene la función de distribuir el flujo sanguíneo a donde sea más eficaz y la sangre va a fluir a través de las zonas de los pulmones que estén mejor aireadas. Efecto de las graines de presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional. La presión arterial pulmonar en la porción más elevada del pulmón es de 15 milímetros de mercurio, menor que la presión arterial pulmonar a su nivel del corazón, y la presión de la porción más inferior de los pulmones es 8 milímetros de mercurio, mayor. En posición erguida en reposo hay poco flujo en la parte superior del pulmón, pero aproximadamente 5 veces más flujo en la parte inferior. El aumento del flujo en la parte superior del pulmón puede ser un 700 o un 800%, mientras que en la parte inferior el aumento no puede ser superior a 200 que a 300. Vamos a encontrar tres principales zonas del flujo pulmonar. Siempre que la presión del aire alveolar pulmonar sea mayor que la presión de la sangre capilar, los capilares se cierran y no hay flujo sanguíneo. En la primera zona vamos a encontrar ausencia del flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco. En la zona 2, el flujo sanguíneo intermitente, es decir, que la presión sistólica es mayor a la presión del aire alveolar, pero la presión distólica es menor que la presión del aire alveolar. En la zona 3, el flujo del aire continuo, la presión capilar alveolar es mayor que la presión del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco. En la zona 2 vamos a encontrar que los vértices y la zona 3, en las zonas inferiores, el vértice o la parte apical, la presión sistólica es de 10 milímetros de mercurio, 25 milímetros de mercurio a nivel del corazón menos la presión hidrostática de 15 miligramos de mercurio. Esta presión sistólica es mayor que la presión del aire alveolar de 0. Por lo tanto, fluye sangre a través de los capilares pulmonares apicales durante la sístole cardíaca. Durante la sístole no se produce flujo capilar porque la presión diastólica de 8 milímetros de mercurio a nivel del corazón no puede empujar la sangre contra la gradiente de presión hidrostática de 15. En las regiones inferiores, la presión arterial pulmonar diastólica y sistólica es mayor que la presión del aire alveolar. Por lo tanto, hay flujo continuo o zona 3 avanzando de las capilares a los pulmonares alveolares. El efecto del aumento del gasto cardíaco sobre el flujo sanguíneo pulmonar y presión arterial pulmonar durante el ejercicio intenso. El flujo adicional de los pulmones durante el ejercicio es un acomodo mediante tres formas. Primeramente va aumentando el número de capilares abiertos hasta 3 veces, distendiendo los capilares y aumentando la velocidad del flujo, lo cual estos dos primeros puntos, estas dos primeras formas van a reducir la resistencia vascular tanto de la presión arterial como pulmonar, va a aumentar poco a poco, lo cual va a permitir que conserve la energía del lado derecho del corazón y evite la aparición de edemas, aumentando la presión arterial pulmonar. En la función de la circulación pulmonar, cuando la presión auricular izquierda se eleva como consecuencia de una insuficiencia cardíaca izquierda, esta presión puede aumentar desde su valor normal de 1 a 5 milímetros de mercurio a 40 o 45 cuando se produce insuficiencia del lado izquierdo del corazón. Cuando la presión auricular izquierda aumenta más de 7, produce aumentos iguales en la presión arterial pulmonar, generando un aumento de la carga del corazón derecho. Si la presión auricular aumenta por encima de 30, es probable que aparezca un edema pulmonar. Dinámica pulmonar. La presión capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio.
La sangre pasa a través de los capilares pulmonares en 0.8 segundos. Cuando aumenta el gasto cardíaco, puede acortarse hasta 0.3 segundos. Y se llevará a cabo un intercambio capilar en el líquido de los pulmones y dinámica del líquido intersticial del pulmón. Hay diferencias cuantitativas con respecto a los tejidos periféricos en el intercambio de líquido a través de las membranas capilares y pulmonares. La presión capilar pulmonar va a bajar 7 milímetros de mercurio, mientras que en los tejidos periféricos su presión capilar es de 17. La presión del líquido intersticial del pulmón más negativa que el tejido subcutáneo periférico, presión coloidosmótica del líquido pulmonar que es de 14 milímetros de mercurio en comparación con menos de la mitad de este valor en los tejidos periféricos. Paredes alveolares muy delgadas, epitelio alveolar muy débil, que se puede romper con una presión positiva del líquido intersticial mayor que la presión del aire alveolar. Estas fuerzas normales de salida son mayores que las fuerzas de entrada, lo que da una presión media de filtración a la membrana capilar pulmonar. Esta presión de filtración genera un flujo de líquido desde los capilares hasta el espacio intersticial, lo cual se va a traducir en un edema pulmonar. ¿Por qué se mantienen secos los alvéolos? Los capilares pulmonares del sistema linfático mantienen una presión negativa en el espacio intersticial, lo que significa que cuando hay líquido en los alvéolos se aspira mecánicamente hacia el intersticio por las aberturas alveolares. Este líquido es transportado por los linfáticos o es absorbido por los capilares pulmonares. Las causas van a ser una insuficiencia cardíaca izquierda o valvulopatía mitral, haciendo que se aumenta la presión venosa y capilar pulmonar, una lesión en la membrana capilar pulmonar por neumonía, es decir, una infección o sustancias tóxicas como gas, cloro, dióxido de azufre. Un factor de seguridad de edema pulmonar es que la presión capilar pulmonar aumenta desde su valor normal de 7 milímetros de mercurio hasta 28 milímetros de mercurio, que es la misma presión coloidosmótica del plasma que los capilares para que produzca un edema pulmonar. Un factor de seguridad en trastornos crónicos, los pulmones hacen más resistentes al edema pulmonar porque los vasos linfáticos se expanden, aumentando su capacidad de retirar el líquido de los espacios intersticiales hasta 10 veces, a pesar que su elevada presión capilar pulmonar crónica. Se produce un edema pulmonar mortal entre los 20 a 30 minutos si la presión capilar pulmonar aumenta a 25 a 30 miligramos por encima del factor de seguridad. El líquido en la cavidad pleural. Para facilitar el movimiento de los pulmones en el interior de la cavidad pleural, hay un líquido mucoide entre la pleura parietal y visceral. La membrana pleural es serosa, mesenquimatosa, a través de la cual pasa un líquido intersticial a la cavidad pleural, arrastrando proteínas tisulares, permitiendo el deslizamiento fácil de los pulmones. El exceso de líquido es extraído mediante el bombeo de los vasos linfáticos hacia el mediastino, la superficie superior del diafragma, superficies laterales de la pleura parietal y un espacio pleural que se denomina espacio virtual estrecho. Es necesaria una presión negativa del exterior para que los pulmones puedan mantenerse expandidos. Esta presión negativa la proporciona el espacio pleural. La presión del líquido pleural debe ser menor, al menos tan negativa como menos 4 milímetros de mercurio, aunque en dimensiones reales la presión puede ser aproximadamente de 7. En el derrame pleural se va a deber a la acumulación de grandes cantidades de líquido libre en el espacio pleural. Sus causas van a ser un bloqueo del drenaje linfático desde la cavidad pleural, insuficiencia cardíaca, reducción de la presión coloidosmótica del plasma, una infección o una inflamación de las superficies de la cavidad pleural, produciendo una ruptura de membranas capilares y permite la salida tanto de proteínas plasmáticas como de líquido hacia la cavidad. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos.